Oh, hola, putazos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cuáles han sido las mayores campanadas o sorpresas que han dado los equipos de fútbol. Sí, equipos con los que nadie contaba, pues que al finalmente ganaron el título y que bueno, hicieron historia, ¿no? O que rompieron una racha de, de un equipo que siempre ganaba, va todos los años lo mismo, pero que rompió esa monotonía, o que era un equipo que no ganaba nada, y que ese año pues consiguió ganarla por fin, ganar. Vamos, sí, equipos que hacen historia, ¿no? Que son equipos modestos, pero que al final, pues y justo cuando la gente menos se lo espera, pues acaban ganando un título. Empecemos por esta galería de equipos que hicieron, pues, que repitieron la clásica historia de David contra Goliat. Empecemos. Empezamos aquí en nuestro país, con el caso del Deportivo de La Coruña, un club que en el año 2000 ganó su primera y única liga. Sí, en la temporada 1999 y 2000, pues fue un año muy curioso, ¿no? Para la historia del fútbol. Eh, Fue pues eso, que el Deportivo de La Coruña, pues bueno, que hasta ese entonces, bueno, ya venía haciendo cositas en las temporadas anteriores, ya venía haciendo méritos las temporadas anteriores para hacer historia. En plan, de hecho, creo que había ganado en los años anteriores dos Copas del Rey, ¿no? En los años inmediatamente anteriores ya habían ganado dos Copas del Rey. Y bueno, llegaba pues el Depor pues bastante motivado, ¿no? Ya que en los últimos años pues estaba obteniendo resultados excelentes. Y para la temporada, y en la temporada 1999 y 2000 fueron un paso más y consiguieron conquistar la liga. Consiguieron conquistar la liga y bueno, eh, ganaron su única liga, la ganaron en el año 2000. Y eso. El Super Deport, ¿no? Que lo llamaban, porque era un Deport pues que competía por los grandes títulos, ¿no? El Deport siempre había sido un club muy modesto y ahí pues esa época entre finales de los 90 y principios de los 2000 pues hizo historia, ¿no? Convirtiéndose en el Super Deport y compitiendo por los grandes títulos y ganándolos incluso. Ese es el primer caso, el Deportivo de La Coruña en el año 2000. El Montpellier en el año 2012. Sí, el Montpellier, que era un equipo pues que nunca había ganado la liga francesa, es un equipo de Francia y nunca había ganado la liga francesa, y en la temporada 2011-2012 hicieron historia de una gran gesta. En plan, sí, en la temporada 2011-2012 ganaron por fin la liga el Montpellier y bueno, fue pues impresionante, ¿no? Que otro equipo modesto pues consiguiera por fin ganar la liga, ¿no? Y bueno, y máxime teniendo en cuenta que luego, justo después de esa hazaña, vinieron los años de dominancia total del PSG, que después de los años siguientes, pues el PSG dominó el fútbol francés, pues casi sin contestación, ¿no? Había algún año aislado que la podía ganar el Mónaco, que ganaba la liga el Mónaco o el Lille, pero casi todos los años a partir de entonces, pues la ha ganado siempre el PSG. Y sin contestación además. Y bueno, pues que fue impresionante, ¿no? Pero que, y eso, ¿no? Pero lo que le da más mérito al Montpellier, al campeonato del Montpellier en 2012. Otro caso y que bueno, que encima por partida doble porque lo consiguió dos veces. Y las dos veces igual de inesperadas, en plan que nadie contaba con él. El Chelsea, ganando las Champions, pues tanto en el año
2012 como en el año 2021. Sí, el Chelsea ganó dos Champions. Sí. El Chelsea ganó dos Champions en el año 2012 y en el año 2021. Y ambas Champions tienen algo en común, que era con el Chelsea, pues que empezando la temporada dubitativamente y que al principio del torneo nadie contaba con ellos, ¿no? Nadie esperaba que fueran a ganar. Especialmente teniendo en cuenta lo mal que iban en sus ligas, ¿no? Bueno, sobre todo en el año 2012 que el Chelsea creo que quedó quinto o sexto, ¿no? Que si no hubiera ganado aquella Champions no se hubiera clasificado para la Champions de la temporada siguiente, ¿no? Aunque bueno, ya sé, en la temporada siguiente el Chelsea no pudo defender el título y fue eliminado en la misma fase de grupos, pero bueno. Eso, pero bueno, aún así el Chelsea pues fue una hazaña, ¿no? Habiendo... Es que era un equipo que nunca había ganado la Champions. O bueno, había llegado algunos años, un par de años, unos pocos años antes a la final, pero la habían perdido. Pero fue, pues nadie contaba con ellos porque iban sextos en su liga y bueno, y están haciendo una mala temporada en general. No, hombre, habían ganado ya la Copa Inglesa, pero bueno, en liga iba muy mal y bueno, nadie contaba con ellos y he aquí que de repente pues en Champions pues se la sacan e incluso eliminan al mierdalona de Pep Mierdola. Al mierdalona de Pep Mierdola que encima defendía título. Aunque bueno, era un Barcelona que ya estaba de capa caída, ¿no? Bueno, luego se recuperaría en la temporada siguiente, pero era un Barça que ya estaba en decadencia, ¿no? Por lo menos la etapa de Guardiola ya está en decadencia, no era el ocaso de Guardiola. Que ya en las últimas, Guardiola en su última temporada, pues ya el equipo le empezaba a fallar. Y se tuvo que ir para que el equipo volviera a funcionar, ¿no? De hecho, si cambiaron medio equipo ese año al final. Pero bueno, eliminaron al Barcelona contra todo pronóstico y luego en la final de la Champions jugaron contra el Bayern de Múnich, que encima además es el Bayern de Múnich sería equipo anfitrión ya que la final se jugaba justo en el campo del Bayern, en el Allianz Arena y bueno, por lo cual en teoría la cosa debería ser favorable a ellos, ¿no? El partido estuvo pues bastante disputado, ¿no? Hasta que finalmente se tuvieron que ir a los penaltis y ahí pues el Chelsea se alzó con la victoria, ganando por fin su primera Champions. Y luego la temporada 2020-2021, pues bueno, la historia fue parecida, ¿no? El equipo iba mal a principio, en la primera parte de la temporada. Destituyen a un entrenador y bueno, y en su lugar ponen a Tuchel o Tuchel o como coño se pronuncia y bueno, el equipo empieza a mejorar y bueno, cierto que ahí en Liga pues empezó a mejorar y llegó hasta la tercera posición, ¿no? Que al final quedó en tercera posición. Algo que no se esperaba teniendo en cuenta cómo habían empezado la temporada. Bueno, y menos se esperaba la Champions, que fueron avanzando de ronda ahí de manera magistral, ¿no? Eliminando pues al Atleti, no me acuerdo a quién eliminaron en cuartos y en semifinales eliminaron al Madrid. Eliminaron al Madrid y luego en la final se enfrentaron al Manchester City, que partía como favorito ya que era el que dominaba la liga inglesa sin contestación y bueno, y que lo tenía todo dominado, pero sin embargo en la final acabó imponiéndose el Chelsea, ganando de esta manera su segunda Champions. Sí, la segunda Champions del Chelsea. Ya lo dije, teniendo en cuenta cómo iba el equipo la primera mitad de la temporada, pues nadie daba un duro por ese Chelsea, porque el Chelsea acaba ganando la Champions. Fue otra gran hazaña. El Chelsea por partida doble. Otro ejemplo más. En Inglaterra, el Leicester City o Leicester o como se pronuncie, un equipo humilde cuya mascota es un zorro
y que bueno, que en la temporada 2015-2016 dio la campanada, dio la sorpresa magna, pues ganando la Premier League y bueno, ganando por un título con el que nadie esperaba, ¿no? Nadie se esperaba que ellos fueran los ganadores. Y bueno, sí, otro equipo pues que hizo historia, ¿no? Ganando su primera liga, por fin, y haciendo historia, otro hito histórico, el Leicester City en 2016 que ganó la liga. Luego en Alemania, el Bayer Leverkusen la temporada pasada, el año pasado, que encima lo hizo primero, bueno, el Bayer Leverkusen que hasta el año pasado pues solo había ganado un título en su historia, que ya era ¿cómo se llama este? La Europa League, pues ganada, no me acuerdo cuándo, pero que yo todavía no había ni nacido. Y va, y el año pasado con Xavi Alonso de entrenador, pues el equipo va agasando y es que encima además ganan, no ganan por fin, que nunca la habían ganado, la Bundesliga la ganan por fin, que nunca la habían ganado, y no solo la ganan, sino que encima la ganan de manera invicta sin perder ni un solo partido, y además encima interrumpiendo la racha goleadora del Bayern, que ya sabéis que en la última década y pico el Bayern ha dominado la liga alemana casi sin contestación. Ha habido algún año aislado que la han cedido a otro equipo, pero en líneas generales la ha ganado sin problemas. Y sin embargo el año pasado, pues la racha triunfal del Bayern se interrumpió momentáneamente al quitársela el Bayer Leverkusen, que la ganó de manera invicta. Y bueno, y aparte de la liga también ganó la copa. Y por muy poco casi hace triplete, que hubiera sido un triplete histórico porque hubiera sido un triplete de invicto, terminar la temporada finalmente invicta, pero sin embargo no pudo ser y en la final de la Europa League pues la acabaron perdiendo contra el Atalanta. Que bien podríamos incluir también al Atalanta aquí, ganando la Europa League. Que el Atalanta otro club que nunca había ganado ningún título. Aquí han venido dos por el precio de uno. El Bayer Leverkusen y el Atalanta. El Bayer Leverkusen que nunca había ganado ni la Liga ni la Copa. Y que el año pasado pues, ganó ambas cosas y encima sin perder ni un solo partido. Y luego el Atalanta, pues, que ganó su primer título al vencer al Leverkusen en la final de la Europa League. Sí, las dos cosas. El Villarreal en 2021. Sí, el Villarreal hasta hace unos 20 años o así, pues era un equipo modesto, ¿no? Un equipo, bueno, de pueblo, ¿no? Villarreal es un pueblo que hay en Valencia. Es un pueblo que hay en Valencia y que, bueno, sin embargo, su equipo en los últimos lustros se ha vuelto relativamente importante, ¿no? Bueno, ya tuvieron su primer momento de gloria o casi gloria al quedar segundos en liga en el año 2008, que eso les permitió pues clasificarse para Champions la temporada siguiente. Eso fue todo un espectáculo aquello. Y que a partir de ahí pues empezó a ser un equipo a tener en cuenta y bueno, pues se convirtió empezó a ser una piedra en el zapato de los equipos grandes. Empezó a generar problemas a los equipos grandes. Y bueno, y en la temporada 2020-2021 pues el equipo por fin logra su primer título. Bueno, creo que alguna Intertoto había ganado un verano de ellos. Que antes había un título que se jugaba en verano, que era la Intertoto, que servía para clasificarse a la Europa League o algo así, ¿no? Aunque ese título ya no existe y bueno. Pero de títulos importantes que se ganan a final de temporada, el de la Europa League del 2021 fue el primer título que ganó el Villarreal, en plan, primer título serio, serio. Y bueno, pues en la final se enfrentó a un Manchester United que bueno, que
iba favorito porque el Manchester United es un equipo histórico, aunque ahora está de capa caída, pero era un equipo histórico y bueno, todas las quinielas le daban como favorito para ganar, ¿no? Sin embargo, va el Villarreal y acaba ganando por penaltis porque el partido fue muy igualado y tras una tanda de penaltis pues acabó ganando el Villarreal su primer título, ganando la Europa League. Luego otro ejemplo, aunque bueno, en este caso no llegaron a ganar el título, pero hubiera sido histórico e inédito que lo hubieran logrado. El Mirandés en la temporada 2011-2012. El Mirandés que creo que jugaba en segunda B, ¿no? Hoy sería primera Real Federación Española de Fútbol. Bueno, la histórica segunda B eso, que creo que jugaba en segunda B, ¿no? En esa temporada. En la temporada 2011-2012 que jugaba en segunda B, pero que sin embargo los tipos van y van eliminando rivales, varios rivales de primera y acaban llegando pues a semifinales, creo que llegaron. Llegaron a semifinales y madre mía, hasta que en semifinales los eliminó el Athletic de Bilbao. Pero bueno, que es otro caso a destacar, ¿no? El Mirandés que llegó muy lejos en la Copa del Rey de la temporada 2011-2012. El Mirandés que llegó a semifinales en 2012. Otro ejemplo, creo que es de los, no sé, me acuerdo si fue en la década de los 70 o en la de los 80, pero era un equipo inglés muy modesto que ganó dos veces seguidas la Copa de Europa. Ah, el Nottingham Forest. Sí, el Nottingham Forest que tras haber ganado la liga inglesa, pues se clasificó obviamente para la Champions. En aquella época para participar en Champions para jugar la Champions tenías que ganar la liga. En plan, solo juegan los campeones de liga. Y bueno, y el vigente campeón. Y Nottingham Forest ganó una temporada su liga, la liga de su país de Inglaterra, y se clasificó para el año siguiente la Champions. Y ese año acabaron ganando la Champions. Y ojo que al ganar la Champions, pues obviamente a la temporada siguiente repetirían presencia en el torneo y la volvieron a ganar. Por lo cual, madre mía, el Nottingham Forest fue pues un caso extraordinario también, digno de mención. El Nottingham Forest, que no me acuerdo si fue en la década de los 70 o 80. Otro rival por el que nadie daba un duro fue el PSV, creo que era. El PSV en el año 1988, creo que fue, ¿no? Sé que fue en los años 80 y encima que fue uno de los equipos que uno de los equipos que eliminó al Real Madrid esos años, que la Champions pues se le resistía al Madrid, ¿no? Tuvo más de 30 años sin ganar la Copa de Europa y que, sobre todo en los 80, que era cuando el Madrid dominaba la Liga Española casi sin contestación, pues, con la quinta del buitre, pues luego en Champions, sin embargo, se la pegaba. Y uno de los equipos contra la que se la pegó fue el PSV. El PSV que nadie contaban con él, que nadie contaban con ellos para que ganaran el título, no entraba en las quinielas. Y sin embargo los tíos fueron avanzando de ronda, fueron avanzando poquito a poco de ronda y encima es que lo hacían de una manera muy rara porque lo hacían sin siquiera ganar, en serio, sin siquiera ganar los partidos. Fueron eliminando a sus rivales sin siquiera ganarlos, porque en plan ganaba con una ley absurda que había antes que aunque el resultado global de la eliminatoria quedase en empate, pasaba quien metiera más goles en campo contrario. Sí, la regla que ya no existe de que los goles en campo contrario valen el doble. Y que bueno, hubo varias rondas que el PSV pues fue pasando de ronda de esa manera, pasó de ronda de esa manera, ¿no? Con el valor doble de los goles fuera de casa. El Real Madrid fue una
de los equipos, de esos equipos que fue eliminado así por el PSV. De hecho, creo que desde cuartos o octavos o cuartos, pues el PSV fue eliminando a sus rivales sin siquiera ganar ni un solo partido, ganando siempre con el valor doble de los goles fuera de casa. Y bueno, y luego ya en la final, pues otra vez empataron, terminó también empate la final. No me acuerdo contra quién jugaron el PSV ese año, la final, pero en la final empataron también, fueron a la prórroga, persistió el empate y tuvieron que ir a los penaltis y ahí pues el PSV ganó. Y fue pues, sí, el peor campeón de Champions de la historia, porque lo hizo sin ganar a nadie, tú. Lo hizo sin ganar a nadie y madre mía. Pero aún así, madre mía, fue pues de los campeones más inéditos que ha habido de Champions. Fíjate tú, el PSV. Aquí va un caso muy curioso del Atlético de Madrid en los años 70, creo que fue en 1974, que fue el único equipo que fue campeón del mundo, pero que sin embargo nunca ganó el máximo título continental. Ese año fue curioso, raro, porque en la final de la Champions pues la jugaron el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. Ganó el Bayern de Múnich, pero sin embargo no se sabe por qué el Bayern de Múnich decidió no presentarse a la Copa Intercontinental y no sé por qué se rajaron, tío, no sé por qué se rajaron, por qué motivo se rajaron y no acudieron y bueno, pues en su lugar acudió el Atlético de Madrid como representante de Europa, pues al haber quedado subcampeón, pues era el segundo con más derecho a participar, ¿no? En plan, tenía que haber acudido el Bayern de Múnich, pero como los del Bayern de Múnich se jajaron, pues fue el Atleti en su lugar y bueno, acabaron ganando el título. Y es un caso curioso, un caso único en el fútbol, de un equipo que nunca fue campeón continental, pero sí fue campeón del mundo. El Atlético de Madrid en 1974, que ganó la Intercontinental. Ahora, bueno, ahora para terminar el vídeo nos vayamos, como no se me ocurren más ejemplos de clubs, pues nos vamos ahora a por las selecciones nacionales, en plan, sobre todo las europeas, que son las que domino más. Las del resto de continentes las sudan un poco más. Nos centraremos en las selecciones nacionales europeas. El primer caso que se me viene a la mente, bueno, en la Eurocopa 2004, que, que al final pues acabó ganando Grecia, que nadie contaba con ellos. Grecia, pues que en principio sería la cenicienta de aquella Eurocopa, pero finalmente la acabaron ganando. Acabaron ganando la Eurocopa y bueno, ganando incluso en la final a la Portugal, que bueno, que Portugal nunca ha sido top, pero era una Portugal que tenía tanto a Luis Figo como ya a Cristiano Ronaldo. En plan, ya estaba Cristiano en el equipo y también estaba Luis Figo. Bueno, y supongo que Pepe ya estaría también por ahí, ¿no? Yo qué sé. Y bueno, pues que las apuestas daban como favorito a Portugal. Portugal era favorita en esa final, pero al final se acabaron imponiendo los griegos. Eso. Eso en la Euro 2004. Y luego en la Eurocopa 2016, pues ahí fue Portugal la que ganó el título. En plan, otra selección con la que nadie contaba, pese a que tenía a Cristiano Ronaldo y a muchos cuantos, pero nadie daba un duro por Portugal, estando Francia, Alemania o incluso España. Aunque bueno, España ya estaba en fase decadente, pero bueno, todavía era una selección importante, que partía como de las favoritas. Pero bueno, los centrados en Portugal. Portugal, pues que nadie contaba con ellos y que encima su trayectoria en el torneo no es que hubiera sido buena. En la fase de grupos no ganó ningún partido, en plan, los tres partidos de la fase de grupos terminaron en empate. Y ocurrió una cosa rara que no sé explicar. Quedó tercero de grupo, pero pasó a los octavos de final, pues, no sé, por una cosa extraña que hubo.
que acabaron pasando a octavos y habiendo empatado los tres partidos. Y luego las diferentes rondas las fueron superando pues sin ganar ninguna, casi ninguna en tiempo reglamentario. Tan, tan solo ganaron tan solo ganaron en el tiempo reglamentario las semifinales contra Gales 2-0. Ese fue el único partido que ganaron en los 90 minutos. El resto de los partidos o bien tuvieron que resolverlo en la prórroga o incluso en los penaltis. El resto de partidos o bien los resolvieron en la prórroga o en los penaltis, incluida la final contra Francia, que al final pues la ganaron en la prórroga con gol de un tío, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, no me acuerdo. Ostras, ¿cómo se llamaba el autor del gol de Portugal? Ya ni me acuerdo. Y bueno, que fue una final que encima, nada más de empezar, lesionan a Cristiano Ronaldo y bueno, se quedó sin... Tuvieron que retirar a Cristiano y el equipo se quedó sin su estrella, pero aún así pudo aguantar las embestidas de Francia y luego ya en la prórroga pues metieron el gol de la victoria. No me acuerdo quién era el autor del gol, pero fue un tío random el que lo metió. Y eso, y Portugal pues acaba convirtiéndose en campeona de Europa. Eso sí, fue el peor campeón de Europa porque ya os conté que quitando las semifinales, el resto de partidos ninguno lo ganó en los 90 minutos. Fue algo así curioso. Y bueno, y para terminar lo hacemos a lo grande, terminamos a lo grande. El Mundial de 2010, que lo ganó España, sí. España que nunca había ganado el Mundial y es que encima ni siquiera había llegado tan lejos nunca. Era una selección que siempre era eliminada o en octavos o en cuartos, como muy tarde. O también incluso algunas veces en fase de grupos era eliminada España en los mundiales. Pero lo normal era caer en octavos o en cuartos. Sin embargo, el Mundial de 2010 se rompieron esas históricas barreras el equipo y fue poco a poco superando las esas. Pero es que encima lo hacía sin tener un juego vistoso o muy... Eso, en plan, fueron avanzando de ronda ganando 1-0 todos los partidos, lo cual pues lo hacía más así, más... con más meritorio, ¿no? Lo hicieron con más mérito, ganando 1-0 todos los partidos y bueno, encerrándose y haciendo el tiki-taka. Sí, tiki-taka que es perder el tiempo, pues pasándose los rivales el balón, pues para marear el rival, los jugadores del equipo, pues se pasan el balón, pues para marear al rival y hacerles perder tiempo. El fútbol de posesión, ¿no? Y bueno, pues eso, fueron pasando de ronda, pues ganando 1-0 casi todos los partidos y bueno, al final llegó la final contra Holanda. Y bueno, ahí pues el equipo aguantó lo que no estaba escrito, ¿no? A los patadones y agarrones de los jugadores holandeses, que incluso uno hizo una patada ninja contra Xavi Alonso en el pecho. Y bueno, se llegó a la prórroga y en la prórroga pues encima el goleador fue también inédito. El que metió el gol de la victoria en la final fue inédito, fue Iniesta, el que metió el gol de la victoria. Y fue inédito porque el tío no hacía nada, en verdad, ya sabéis y bueno, ya os lo expliqué en otros vídeos, ¿no? Que los tíos estos del Barça de Guardiola, pues eran unos paquetes que jugaban empanadísimos. Y sin embargo la prensa los tenía como endiosados e hiperinflados. Y uno de ellos es Iniesta. A Iniesta lo tienen endiosado sobre todo por haber metido aquel gol. Si no hubiera metido aquel gol de la victoria, pues seguramente hubiera pasado al ostracismo, hubiera quedado como otro paquete más, ¿no? Pero como metió el gol de la victoria, pues ya pues lo tienen endiosado para siempre. Y lo tienen endiosado para siempre y bueno, ya sí, metió el gol de la victoria y bueno, los hacía campeones, ¿no? Y bueno, España pues que por fin ganó su primer mundial. El Mundial de 2010, que lo ganó España. Bueno, putazos, aquí os hemos dado una lista de
que ha habido muchas más, porque no me acuerdo, que equipos que nadie contaba con ellos a la hora de ganar o disputar o llegar muy lejos en un título, que nadie contaba con ellos y que al final pues acabaron ganándolo o casi ganándolo, en plan que contra todo pronóstico ganaron el título. Y bueno, eso fue todo, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Para arriba, comentaros, suscribís y compartirlo. Nos vemos.